Hola a todos, hoy quiero enseñaros una chorradita que me compré por Amazon. Es un trípode de estos universales para cualquier tipo de cámara. Podéis imaginaros pues el tamaño que tiene, pero la gran ventaja quizás sea lo flexible que es. Es decir, es un trípode que podemos adaptar a cualquier situación y por lo tanto obtener planos casi imposibles cuando un trípode normal pues necesita una superficie plana y más o menos estable. Pues con este trípode podemos incluso usarlo como una especie de calamar gigante que se enrolle a una barandilla, una farola o cualquier cosa y nos permite grabar. Hola a todos amigos de Vidas en Red, mi nombre es Julio alias Converso y mi blog es vidasenred.com. Podéis seguirme en Twitter en @converso72. Hoy quería haceros una pequeña reflexión sobre los netbooks. Creo que a raíz de una serie de comentarios que hizo Steve Jobs, que ya sabéis, era un hombre bastante tajante en sus afirmaciones, él, en nombre de Apple, se negó a fabricar netbooks, porque dijo que era un producto de calidad baja y Apple no estaba para crear productos de tan baja calidad. Muy bien, Steve Jobs, pues en poco tiempo su especie de pronóstico sobre la utilidad de los netbooks pues se vio en cierto sentido cumplido, porque la verdad es que una época, no sé si os acordáis, yo fui de los primeros en tener netbooks. Primero tuve el Asus EPC, ¿os acordáis del Asus EPC? Que lo compré en China y aquello me dio un montón de visitas. Luego vendí el Asus EPC, que además lo tenía con teclado en chino e inglés, y compré el Medium Akoya Mini, que es otro ejemplo de mini portátil muy barato. Todavía me acuerdo de aquella tarde en internet cuando Ayamuk se ofreció a recogerme y a ir juntos a comprarlo. Le compré una batería adicional, una batería de 6 celdas, ¿veis? Por eso está más gordito por aquí. Y la verdad que no solo me dio en su momento una utilidad enorme, sino que todavía lo sigue siendo, porque ahora mismo es una especie de media center. Se vieron muchos netbooks, pero ya es raro ver en exposición incluso netbooks. Los hay, son económicos, pero lo que hemos visto es que el segmento de portátiles ha experimentado una bajada de precio importante. Y hoy día no es raro encontrar portátiles por 500 euros, incluso menos. Para Steve Jobs, evidentemente, los netbooks no solo no encajaban en su filosofía, sino además no encajaban con un producto que dentro de poco sacaría, que era el MacBook Air. En sus primeras versiones, el MacBook Air no fue un producto todo lo exitoso que debía haber sido. Se calentaba demasiado y carecía de la potencia necesaria para desarrollar montones de tareas. Con todo, la línea era espectacular, no se había visto nada igual. En Tumblr, en Digg, en Reddit, podíamos ver gente a la que le regalaban el MacBook Air y cortaba la tarta de cumpleaños usando su MacBook Air como cuchillo para cortar la tarta. Incluso vimos a un tipo que se automutiló haciéndose cortes con el afilado borde del MacBook Air, un sello de la casa de Apple, ya que las esquinas no son muy redondeadas, sino son bastante afiladas. Yo creo que Steve Jobs no estaba totalmente acertado en su comentario. Los netbooks cumplieron su utilidad. Lo que ocurre es que fue una utilidad pues muy limitada en el tiempo. Mucha gente pudo acceder a tener portátiles sin pagar mucho dinero, a llevárselos a todos lados, gente que no estaba dispuesta a gastarse 1.000, 1.200, 1.500 euros en un portátil y poder llevárselo a la playa o a cualquier lado. Sobre todo gente joven. Hemos visto a gente joven que pudieron acceder a su primer portátil y tenerlo en su pequeña habitación, pues tener su portátil y utilizarlo para conectarse a redes sociales y hacer un montón de cosas. Windows XP, la verdad es que como sistema operativo ha sido increíblemente bueno y además muy ligero.
con lo cual para estos netbooks con procesadores Atom y un escaso 1 GB de RAM, cosa que ya tiene mi teléfono de gama media, mi HTC One S ya tiene 1 GB de RAM, por no hablar de que tienen procesadores casi mejores que los Atom que sacó Intel, pues bueno, cumplían su cometido. Hoy en día creo que también siguen cumpliendo su cometido. El caso de nuestro amigo Rupert Dax, Milsim Rupert, el hombre de las Milsim, pues él es guía turístico, viaja en movilidad extrema y él necesita un equipo, necesita un PC porque muchas veces un tablet no es suficiente para cantidad de tareas que podemos tener. Y un PC pues le va a permitir desde hacer copias de seguridad, crear contenidos y montones de tareas como hacer tu declaración de la renta que otras máquinas, otros tablets no te van a poder permitir por falta de software o de potencia. Pero además necesita un equipo que no le cause preocupaciones. Es decir, esto al fin y al cabo es un equipo que es relativamente barato. El daño o la pérdida, el hurto o el robo te van a suponer, que duda cabe, un trastorno y un disgusto. Pero no es lo mismo que te roben un MacBook Air o otro portátil mucho más caro, con lo cual creo que son equipos de batalla que funcionan de maravilla, que hacen lo que se supone que debe hacer y que cumplen su cometido. Alguno dirá, bueno, pero todos los demás copiaron el MacBook Air de Apple. Bueno, es cierto y no es cierto. En cierto sentido, copiaron el concepto de tener portátiles mucho más delgados. Los PCs, por definición, han hecho portátiles espantosamente horribles. Gordos, pesados, que se calientan, que tienen baterías de 45 minutos. Esa ha sido la experiencia de muchísima gente de portátiles. En realidad han sido sobremesas fácilmente transportables. Yo recuerdo en los principios de la informática yo tuve uno que me regaló mi padre de desechos que hubo de oficina, de restos de stock, que le llamaban portable. No era un ordenador portátil porque era muy pesado. Mira, tan solo el transformador, la fuente de lo que es la fuente de alimentación, tan solo necesitaba otro maletín para transportarlo. O sea que ibas con 2 maletines. El del portable, el del ordenador portátil, que no era portátil, era portable. Algunos le llamaban soportable porque es que era difícil de llevar. Y luego otro maletín para el transformador. O sea, era inmenso. Pero la cosa no cambió tanto porque seguimos viendo portátiles enormes. Mi primer portátil fue un portátil que me costó 2.300 euros, Pentium 4. Era muy potente, podía jugar juegos y llevármelo a todos lados, pero era enormemente pesado. No podía ir a trabajar con él. Ahí la serie PC no estuvo innovando demasiado. Intentaron hacer algunas cositas más delgadas, pero seguían siendo ordenadores para tenerlos en casa o tenerlos en el sofá. A raíz del MacBook Air, los PC han sacado otra serie, los llamados Ultrabooks. Algunos han copiado de manera descarada el MacBook Air. Yo creo que el caso del Asus ZenBook es muy parecido, sin llegar a ser igual, pero el concepto es muy parecido. Y luego otra gente como Samsung y otros fabricantes pues han sacado otros equipos. Siguen siendo portátiles, siguen siendo más o menos grandotes, no usan los nobles materiales con los que Apple hace gala, pero sigue siendo un portátil relativamente ligero. Este no es muy ligero, este es el Samsung Series 5, 1,7 kilos, una batería así que ronda de 4 a 6 horas, el fabricante dice 6 horas, pero dejémoslo en 4, y sí, son muy delgados. La verdad que son muy delgados y funcionan muy bien. A nivel de disipación de calor no te enteras, y a nivel de consumo de batería, ruido, pues prácticamente pues no generan apenas ruido. Sí son portátiles para llevar todo a todos lados, pero no es el mismo concepto del MacBook Air. Pero lo interesante es que no solo son portátiles delgados, sino es el tema del precio. En esta discusión absurda que se genera entre los fanboys de uno y otro lado, algunos siempre van a decir que A es mejor que B por una serie de cosas.
Yo creo, y es lo que en Vidas en Red estoy defendiendo y últimamente me critican bastante, que el elemento precio influye en la ecuación. Es decir, si tú comparas un equipo que es bastante más barato, lo podéis encontrar entre 600 y 700 euros, lo cual es muy, muy, muy económico. Es que estamos hablando de prácticamente un Mac Mini, y lo comparas con un MacBook Pro o un MacBook Air, pues encontrarás que es bastante más económico. Creo que esto se podría comparar, si es que se puede comparar, con el MacBook Air de 13 pulgadas, que si no me equivoco ronda los 1.300-1.400 euros. Corregidme si me equivoco. Alguno dirá, bueno, pero es que los materiales, el sistema operativo, etcétera, 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 es mucho mejor que Windows 8 con los materiales que tiene este equipo, que es fibra de carbono y aluminio por el otro lado. Bueno, si usamos el criterio materiales, pues evidentemente en una comparativa donde el criterio sea materiales, pues seguramente el aluminio anodizado que utilizan los MacBook Air y los MacBook Pro es mucho más resistente. Pero si utilizamos unos criterios más amplios, que no solo sean materiales, estos materiales no son malos, no son tan buenos como los otros, pero no son malos, pues quizá introducimos el elemento precio, pues vamos a encontrar que introduciendo ese elemento en la ecuación, personalmente creo que sale mucho, mucho, mucho más rentable tener un Ultrabook de un rango de precio medio-bajo que los equipos de Apple. Algunos dirían, ¿y la duración? Bueno, estos equipos están durando bastante y los componentes que llevan son excelentes, incluso a veces superiores a los MacBook Air y los MacBook Pro, que no se precian de llevar grandes componentes muchas veces, ni la gráfica es gran cosa, ni el procesador a veces es lo último, aunque bueno, ya han renovado por fin el rango de procesadores. Pero el precio sí es un factor determinante, y si tú haces un análisis en el que tienes en cuenta lo que obtienes por cada euro invertido en tu equipo, te darás cuenta de que a veces es mejor invertir menos para recibir lo mismo que invertir mucho para recibir un producto de mayor calidad pero prestaciones semejantes. Y esto, amigos, esto es de lo que se trata, de gastar tan poco como puedas y recibir lo máximo que puedas, no pagar lo máximo que puedas para recibir todo lo que te puedas recibir. Así que, bueno, esto es Vidas en Red, estas son reflexiones y he sido un poco en voz alta y sin notas por medio. Y nada, os sigo viendo en vidasenred.com y en Twitter, @converso72. Hasta pronto.